Yo creo que nos permite, nos permite conocernos de una forma distinta, permite que podamos desarrollar cosas nuevas en nosotros, porque dentro del bien común estamos también teniendo presente las necesidades de otros. Y dentro del bien común, así como tenemos en cuenta a los demás, empezamos a conocer la problemática que llevamos dentro. Cuando nosotros vemos que a otra persona no se le da resultado actuando de cierta forma, a veces ahí también podemos ver que a veces hemos buscado que se nos den las cosas sin hacerlas de la mejor manera o hacerlas sin la mejor actitud, sin hacer la contribución que se necesita realmente para que las cosas funcionen. Entonces, el bien común también sirve como un espejo, pero entendiendo que ese espejo que nosotros estamos viendo en la fundación, esas otras personas que están también viviendo un proceso de dejar cosas, de sacrificar tiempo, también podemos ver que eso también representa como una imagen de nosotros mismos, también nos ayuda a entender que el proceso nos exige a nosotros unos sacrificios, pero que no es un proceso solamente, sino una recompensa. Y entonces las recompensas no se resumen a lo que me puede brindar otras personas. Las recompensas no es lo que a mí me, porque a veces se prometen cosas para realizar un proceso de rehabilitación. Que si usted hace eso, se le da la confianza. Si usted hace esto, entonces ya nos olvidamos de todo. O si usted hace esto, le devolvemos esto, le damos un negocio. Entra supuestamente a la rosca, pero no es solamente eso. El apóstol hablaba mucho de cuánto puede valer la paz. Eso no tiene precio. ¿Cuánto puede valer el que usted no solamente tenga una cama donde dormir hoy, porque eso lo puede tener afuera, sino que usted pueda pasar un día en sobriedad, que usted pueda reír con otro sin necesidad de consumir, pero también que nosotros podamos estar bien sin necesidad de muchas otras cosas que también sentíamos necesidad y que a veces no son la droga. Y cuando nos están hablando del bien común, no solamente nos están hablando de qué es lo que le cae bien a usted. Y ese es un tema importante también por eso, porque cuando pensamos en la superación personal, en la realización, en el autoestima, en el autoconcepto, pues a veces nos vemos a nosotros solos y no vemos a los demás. Y como en esa comunidad también vemos espejos, pues a veces eso nos ayuda a darnos cuenta que lo que nosotros queremos realmente no tiene mucho para ofrecer hacia afuera. Y digamos que eso nos va pasando como a que tengamos idea que hay cosas que hemos querido, pero que no benefician a una comunidad. Por lo menos si usted ve a unos niños y usted les pone una piñata, ahí será que puede haber bien común a la hora de que esa piñata se rompa y empiecen a caer bombones, bananas.
juguetes. Ahí, ¿qué es lo que predomina? Y ahí en esa, digamos que teniendo ese ejemplo como tan normal, como que no involucra un tema tan serio como la rehabilitación, pues a veces las personas que pueden avanzar en un proceso son personas que también piensan en los demás, porque también se salen de esa mentalidad en la que ellos son solos, en la que nadie sabe lo de nadie, en la que a mí no, que no me digan porque yo ya sé, y muchas otras cosas que se derivan de ese pensamiento de la singularidad, de la individualidad, de esa autosuficiencia, de esa supuesta libertad. Para el adicto a veces la libertad es que nadie le diga nada. Y en un bien común, ¿cómo se puede dar eso? En un bien común, ¿uno en qué momento va a decir que nadie me diga nada? Yo con este no me la llevo, sino que antes en un proceso uno se encuentra con las mismas personas todos los días. Y de alguna forma, la solución, la vía realmente que hay para uno sanar cosas, se convierte en una convivencia, pero no que yo me lo aguanto usted hasta tal punto, sino que uno pueda decir, vamos a buscar el bien común. ¿Qué es lo que yo puedo tener en común con mi compañero? ¿Será que mi compañero merece otro estilo de vida? Porque yo pienso que me lo merezco, pero a veces pienso que el otro no se lo merece. ¿Cómo puedo yo buscar el bien común para hacer que mi grupo trate de enfocarse en cosas valiosas, traten de enfocarse en virtudes que pueden tener y no solamente yo hacer como mi división de de los que me quieren sumar y los que no me quieren sumar? Y aunque en el bien común yo tengo que respetar unos factores de protección, porque digamos que en todas las áreas, no todas las personas me van a aportar a mí, pero si yo busco el bien común, pues yo trato de verle lo bueno a cada cosa. Yo trato de verle lo bueno a que la otra persona piensa diferente, pero a veces simplemente es una persona que quiere llegar a estar bien, pero que a veces no entiende y no ha encontrado, no ha identificado la forma en la que llega a eso. Como también yo sé que hay otras personas que antes muestran la forma o que de pronto existe una apariencia en que se saben mover, pero que como lo hemos estado viendo en el devocional, cuando estaba hablando Muriel, él estaba describiendo muchas cosas con las que uno tapa la olla podría que uno tiene. Pero entonces en el bien común, uno tiene que tratar es de poder impulsar las cosas hacia un bien y que de ahí van a haber muchas personas que se van a ir pegando a esa visión de la cual yo estoy también prendido. Y que si estamos dentro de una institución, si estamos dentro de una institución, pues hay unas personas que son como pioneros en esa visión,
son primarios en esa visión, son como los que la ordenan y que al yo estar en una institución, pues me están brindando a mí el que yo pueda pegarme a esa visión que tiene esa fundación, que tiene ese lugar, y me están prácticamente ahorrando a mí el trabajo que a veces no pude hacer yo solo, que era ese trabajo donde a veces en el consumo me sentía mal, donde a veces en el consumo me sentía aburrido, donde ya decía, ¿qué estoy haciendo yo por la vida? Pero que a veces no tenía a alguien con esa figura de autoridad que me dijera, yo tengo una visión, simplemente ofreciendo eso, una visión, tener una idea de un bien, pero buscado para una comunidad. Y yo prefiero pegarme a un bien común que de ahí yo creo que voy sacando herramientas para el bien personal mío, porque a veces la quiero hacer a la inversa. A veces yo digo, cuando tenga bienes personales, ahí sí pienso en el bien común, como muchos piensan que lo van a obtener por un trabajo, que lo van a obtener porque la muchacha le picó el ojo, porque la familia le dijo, está muy cambiado, estoy sorprendido. Y yo creo que en algunas ocasiones vamos como en contravía. Porque decimos, cuando yo tenga mi bien personal, hasta que a mí no me digan esto, yo no funciono. Hasta que no pase esto, yo no me dispongo. Hay personas que dicen hasta que Dios no me dé esto, yo no le sirvo. Hasta que a mí no me llegue tienda, yo no hago mi proceso. O sea, a veces se va en contravía porque está buscando el bien personal para entrar al bien común. Y el bien personal mío puede que me siga impulsando al egocentrismo. Puedo pensar que lo que tengo que romper en mi vida es solo con las cosas que me involucran a mí y no con las que va a involucrar una sociedad, no en las que se ha involucrado el otro. A veces en la fundación la persona dice, pero es que a mí me tienen aquí, pero es que eh, me están cobrando algo que hice, pero pocas son las personas que dicen, yo ya no quiero ver sufrir a otras personas, yo quiero ayudar a otros que estén así, yo quiero que cuando salga, yo quiero ayudar a otros, mientras que uno ve otras personas que a veces están pensando, yo ya quiero irme de aquí. O sea, si esa persona está con tantas ganas de ir, si usted cree que va a invitar a otra a que entre a una fundación, son dos pensamientos muy distintos. Personas que para ellos la libertad es sáquenme de este lugar, mientras que hay otras personas que dicen la libertad, para mí es yo en algún momento coger y decirle a otro, váyase para una fundación, yo le ayudo. O sea que hasta que no se busca el bien común, puede estar extraviado el bien personal. Por eso a veces el proceso se vuelve de que yo no encuentro lo mío, porque no lo ha buscado en los otros también, no ha buscado en esos espejos, no ha buscado verse en esos espejos.
Y si yo no me veo en el otro, ¿yo para qué lo voy a ayudar? Entonces, este tema yo creo que tiene muchas cosas que, que nos puede mostrar para nosotros preguntarnos si he buscado el bien mío o el bien de otros. Y si usted está buscando el bien de otros, pues no se canse, no, no se rinda porque ahí está el bien suyo. Pero si está buscando el bien personal, es difícil que lo encuentre porque digamos que esa no es la ruta, porque el bien suyo está involucrando el hecho que está involucrando su generosidad, entonces también para nosotros preguntarnos eso, ¿estoy buscando el bien común o estoy buscando el bien personal? Porque el bien común me incluye a mí, o sea que es más abundante. Puedo pensar en otro y pensar en mí, porque hay personas que dicen yo no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿no? Pero cuando usted está pensando en otro, está pensando en usted también, porque hay un bien común. No piense en el bien ajeno, porque son dos cosas distintas. El bien común no es lo mismo que el bien ajeno. Entonces, pues esa era como mi introducción sobre este tema. Creo que tienen aportes en las otras seis. Creo que les dejaron un- unas preguntas con las que reflexionaran y con las que algunos tienen aportes para el día de hoy también. Entonces, Felipe, buenos días. buenos días, profesor. Bueno, un saludo para todos. Antes de que iniciemos con los aportes, quisiera complementar allí una idea que es muy importante, o sea, en el proceso de rehabilitación. Y es que usted lo mencionaba ahora, o sea, en el proceso de rehabilitación yo puedo trabajar para los demás, puedo trabajar para otros y automáticamente cuando yo trabajo para los demás, yo voy a tener un grupo que va a trabajar para mí, que me va a enseñar, que me va a fortalecer, que aún de lo bueno y de lo malo me va a beneficiar, me va a bendecir, digámoslo así, ¿ya? Entonces, tú decías algo allí, Felipe, ahorita ahí, porque estoy acá en otra reunión, que hay personas que solo buscan su conveniencia. O sea, entonces podríamos nosotros sacar a un lado qué es bien común en el proceso de rehabilitación. Ya lo dejamos claro que bien común aplica en todos los conceptos de la vida, en todos, en una familia, en un hogar, en una empresa, en una universidad y en una fundación también se cumplen estos principios. Entonces, a un lado, el cuaderno de la hoja, como quieran, ¿qué es bien común para mí? ¿Qué es trabajar para los demás? Yo volví y repasé el video anterior y seguía entendiendo y seguía corroborando y seguía reafirmando que yo le di algo a la recuperación, que yo le di algo a unos conocimientos, que yo le di algo a una casa, que yo le di algo a una comunidad. Y esa comunidad me lo devolvió con creces. Pero, ¿qué no es bien común? Y esa es mi reflexión. Solo mi conveniencia, solo lo mío, primero yo, segundo yo, tercero yo.
solo pensando por mi opinión, por mis estados de ánimo, por mi parecer, por mis propios juicios, por mis propios criterios. Entonces, ahí tenemos nosotros que sentarnos y evaluar. ¿Estamos buscando lo de nosotros? Conveniencia, y tomé nota, Felipe, de lo que decías, porque parece algo muy sencillo, pero tenemos que hacer la introspección. ¿Estamos buscando solamente lo de nosotros? ¿Estamos buscando solamente nuestro parecer, nuestra conveniencia, nuestros propios ideales, o realmente esos ideales nosotros los dejamos, los soltamos para tomar los ideales del grupo, de la comunidad, y colocamos el día lunes, Felipe, colocamos algunos conceptos y algunos principios y algunos ejemplos también donde nosotros lográsemos entender? O sea, yo estaba terminando proceso de rehabilitación y yo ya estaba trabajando en mi proyección. Algunos lo llaman proyecto de vida. A mí me gusta trabajar más bajo el propósito de vida. A veces el proyecto de vida no nos llena, pero ese propósito le da sentido y permite que eso que nosotros queríamos llenar con la rumba, con la droga, lo llenemos con ese propósito. Nos da sentido. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué está buscando usted a través de la fundación? ¿Qué está buscando usted a través del grupo? ¿Qué está buscando usted a través del proceso? ¿Cuál es el verdadero sentido? ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿Lo suyo? Que lo vuelvan a recibir en la casa, que su mamá le vuelva a dar una oportunidad, que usted, ¿será que el propósito va solamente con demostrar, ya estoy listo, ya hablo bien, ya me van a volver a entregar la moto, ya me van a volver a entregar la llave del carro, ya me van a entregar un plante, ya me va a salir el viaje? Más que propósito, porque para mí esa palabra es muy amplia y pocos la han descifrado. ¿Qué es un propósito? ¿Por qué están en un proceso de reconstrucción de sí mismos? Y cuando no está el bien común, triste decirlo, triste, muy triste, pero es la realidad. Muchos se van de la fundación como llegaron. Muchos se van de la fundación aún peor. ¿Ya? Vuelvo a lo mismo y sigo reafirmando este concepto. ¿Qué busca usted con la recuperación? ¿Su conveniencia o servirle a la recuperación? Porque lo decíamos, y quizá para que den los aportes y para que den las opiniones, para que algunos puedan expresar realmente, ¿estoy buscando lo mío o estoy buscando un bien común? ¿Estoy trabajando solamente para lo mío? Porque a mí me dijeron, como les decía, dentro de ese propósito, ¿será que usted se va a recuperar solamente para estar feliz, para tener feliz a ciertas personas? Y después de 23 años, siento que el bien común tiene que estar igual de vigente que cuando llegamos a la fundación con una mano adelante y una mano atrás, cuando llegamos destruidos. Entre manos construimos, más tenemos que pensar que no estamos solos, que no somos llaneros solitarios, que no somos individuales, que si bien es cierto, hay una familia que nos espera, que si bien es cierto, hay una sociedad que nos espera, nosotros
tenemos por la gracia de Dios la oportunidad de ser recuperados para poner al servicio de muchas personas. Por eso no veo la recuperación, y si bien es cierto, vivo de la recuperación, no veo esto como un negocio, veo esto como una oportunidad de servicio. Procuro que el bien común esté por encima. Ojo, el bien común esté por encima de mi propia conveniencia. Un hombre que llegó a alcanzar un nivel de transformación excepcional, extraordinario, profundo, dijo, estoy dispuesto no solamente a gastar mi vida, no solamente a dar lo mío en beneficio de ustedes. Alguna vez hablé de los ávaros de la recuperación. Y por eso hay personas que no ponen a funcionar psicológicamente su cerebro, sus neuronas, sus capacidades, sus habilidades, porque ellos quieren que funcionen para sí mismos. Y muchas veces, primero tiene que funcionar en beneficio de otros. Miren, es hasta a veces un poco complejo a la hora de comprenderlo. Yo funciono en beneficio de la comunidad. Yo funciono en beneficio de una comunidad, cuido una comunidad, respeto límites, respeto normas. Y automáticamente esa comunidad, que puede ser de 20, 30, 40, 50 personas, 60 personas, 100 personas, me lo están devolviendo inconscientemente. No hay una regla, no hay un libreto que usted diga, ah, tan chévere. Porque como no deja que en nuestros pensamientos entre la conveniencia, el interés personal, el individualismo, antes nos están combatiendo eso. Porque créame, que cuando nos drogábamos, créame, que cuando hacíamos lo malo, solamente estábamos pensando en nosotros, en nadie más, en nadie más. O alguno cuando se estaba drogando dijo, ay, voy a dejar este poquito para ir y... Ah, usted muchas veces socializaba el consumo, sí, pero yo no conozco el primero que decía, ay, no, tengo 5 bolsas, tengo 5 y nomás me voy a consumir una porque 4 voy a pensar en el bien común. Es más, en consumo llegaron a haber peleas y conflictos. Muchas veces al inicio del consumo, nosotros llegamos a compartirlo. Yo no sé si alguien llegó a utilizar la frase rótelo, ruédelo, compañero. Y entonces era un parque, era un círculo social y rótelo. No sé si algunos padres pueden comprender eso del lenguaje, de las adicciones y de ese mundo. Pero en la medida que usted se fue entrando y usted fue usando la sustancia, pasó al abuso de la sustancia, no solo uso, sino abuso. Usted llegó a un punto donde llegó a la dependencia. No era uso, no era abuso, sino dependencia. Muchos terminaban consumiendo escondidos en su cuarto, aislados, en un rincón. Así como se aislaron de la sociedad, porque es que usted no quería que le pidieran. Usted no quería ni que alguien le dijera, tenés cueros, tenés candela, tenés esto y tenés lo otro, me das un poquito.
Usted solamente funcionaba para su conveniencia y no quería que nadie le interrumpiera esa relación. Se incomodaba, se fastidiaba, le daba mal genio, le daba disgusto, le daba piedra, se ponía agresivo, se ponía violento. Porque en esa dependencia, usted ahí no se estaba acordando de su mamá, de su abuelita, de su tía. Por eso a mí me llama la atención cuando llegan a la fundación, si se quieren volver de primerazo, buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos compañeros. Y si fuese por el bien común, porque eso hay que recuperarlo, pero muchas veces lo camuflan, lo maquillan, lo enmascaran para encontrar su propio beneficio, para encontrar la respuesta de la mamá que le diga, te voy a dar la oportunidad, hijo mío, me haces mucha falta, no puedo vivir sin ti, tú eres el especial tesoro de mamá. Y muchos lo están haciendo por conveniencia. Ojo, muchos cambios que las personas buscan mostrar son por conveniencia, por dar contentillo. Y compañeros y compañeras, ese curso yo lo hice y no llegué a ningún lado. Volvía al mismo círculo vicioso. Estaba un tiempo en comunidad, estaba un tiempo en comunidad buscando el bien común, pero es que pesaba, tenía tan arraigada la propia conveniencia, tenía tan adherido, estaba con sobredosis de conveniencia propia. Y esa conveniencia a mí no me importaba funcionar para los demás, yo quería era lo mío. Y creo que me estrellé haciendo cuentas. Volvía más de 10 veces al mismo círculo vicioso, a dar la misma vuelta, a volver a arrancar de una institución para otra, de una para otra, de proceso para otro. Y ayer haciendo cuentas, porque la memoria a mí me falla después de 20 años, me di cuenta que me tocó que volver a dar la vuelta, volver a arrancar, porque estaba tan arraigado en mí algo llamado, si usted lo quiere definir así, propia conveniencia, que no es el bien común. Y por el consumo, nosotros nos volvimos llaneros solitarios. Yo no sé si a ustedes les pasó. Yo cuando inicio el consumo, yo inicio con grupos grandes, con grupos de amigos. Y en la medida que yo iba avanzando en ese proceso de adicción hasta llegar a una dependencia, que la droga condicionaba mi vida, yo me fui retrayendo y mi círculo se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, se fue cerrando, al punto que yo volteaba a ver para todos los lados y llanero solitario. Y me fui acostumbrando a eso. Me interesaba lo mío nomás, no me importaba si los demás sufrían, si los demás me veían mal. Yo andaba en mi sintonía. Y llego a la fundación, pretendo tener un proceso de rehabilitación y de restauración y quiero alcanzar esa meta y ese propósito de la misma manera como lo hacía antes. Si yo no cambio la estructura, porque es que lo mencionábamos el día lunes, mi organismo me enseña, mi cuerpo humano me enseña que hay miembros que trabajan para otros. Yo ayer, en estos días, tenía un tapón de cera en el oído. ¿Sabe qué es tener un tapón de cera en el oído? Y venía varios días con un tapón de cera. Como desde el día viernes y tenía agua ahí en el oído. Y necesité la ayuda de un miembro que poco resalta, que parece que no es importante, como es el dedo pequeño de mi mano.
Es el dedo hasta más feo que yo tengo. Es torcido. Pero, oh, sorpresa, me rascó. Y ese dedito chiquito estuvo dispuesto, tuvo la actitud de cambio, tuvo la actitud de bien común, tuvo la actitud de trabajo en equipo. Y a veces se me dificultaba escuchar y estuve el fin de semana como con esa agua, como con ese oído tapado. Y ayer o antier, no recuerdo, creo que antier, por ahí el lunes, sentí que me picó y ese dedito automáticamente desde la cabeza, una orden, todos los neurotransmisores, todo funcionó, el cuerpo, la mano, y ese dedito que uno no puede discriminar, que uno no puede menospreciar, que uno no puede decir, no te utilizo, no trabajo contigo, no me interesa, no me importas tú, eres feo. Nada de eso, nada de eso. Llegó y dijo, vamos a rascar el oído y guajulón de cera y automáticamente el alivio, y eso me salió un taquísimo. Imagine donde no estuviera el bien común, todavía yo estuviera con un fastidio. Muchos todavía tienen fastidios porque no han entendido el bien común, porque sigue el egocentrismo, sigue el individualismo que tenían en la calle, que crecieron así, siendo el centro de atención. Y el centro de atención ya no es usted, el centro de atención es la comunidad. Ya no te ves, ya se ve la comunidad. Y usted está por ahí resguardado, puede estar hasta de último. Alguna vez alguien me colocó un ejemplo hablando de este tema y me decía, cuando usted pasa por la prisión, cuando usted pasa por la cárcel, ¿usted ve la prisión o ve los prisioneros? O sea, no, pues uno cuando pasa uno ve los muros, entonces si ve que los prisioneros no se ven, ese es el bien común. Ellos están resguardados dentro del bien común. Y ya no se ven ellos porque ellos están adentro. Usted ve es lo que está externo, que los tiene resguardados a ellos. El bien común, si usted quiere, tome nota, me protege, me guarda, aún en mis estados de ánimo, lo mencioné el día lunes, en mis momentos de crisis, en mi pensamiento colectivo. Esto me sirve a mí para dinamizar y optimizar mi proceso de rehabilitación porque hasta el día de hoy yo tengo que tener claro que ese bien común trabaja para mí. Ya no me veo yo, se ve lo externo, se ve la prisión, que es el bien común, pero allá estoy protegido. Y si necesito pedir auxilio, si necesito pedir ayuda, porque es que nos la damos de machos, de bravos. Queremos mostrar lo que nos conviene, pero muchas veces estamos partidos. Muchas veces estamos recaídos dentro de la misma fundación en actitudes y comportamientos y nos cuesta aceptarlo porque no hay bien común. Queremos camuflar la problemática y la enfermedad cuando no ha sido tratada, tratada. Y muchos no tratan áreas de su vida conscientemente porque solamente están pensando en de ellos y se olvidan del bien común. Entonces, Felipe, para que ustedes sigan allí con las opiniones, con los aportes, yo voy a dejar esa opinión y ese concepto que he venido retroalimentando, que una parte psicológica y neuronal mía conecta, empatiza, y hoy por hoy yo disfruto de lo que la comunidad me benefició. Por eso muchos no encuentran ni sentido ni propósito. Aquí qué cuento, yo quiero decirme, lo decía el día lunes. Yo quiero es que me lleven, aquí no me encuentro, aquí estoy perdiendo tiempo, aquí mi familia no está pasando nada. Y no extraen que desde la levantada hasta la acostada, todos los beneficios
que está trayendo la comunidad o el bien común a su vida. 23 años. Hoy le puedo decir en la cara y con toda la autoridad moral a usted y a las personas que me escuchan, que recibo los beneficios, que me sigo beneficiando, no por mi conveniencia, sino por lo que una vez decidí hacer por una comunidad. Decidí adaptarme, decidí respetar, decidí dar la vida por una comunidad llamada fundación. Decidí servirle a personas que yo no conocía, que no tenían mi apellido, que eran distintas a mí, que es más, me estresaban. Decidí dar todo lo mejor de mí allá, desde la levantada, desde tendida de cama, desde aseos, desde servir, cocinar, lavar, todo lo que me tocaba hacer, una educativa, estar atento, estar receptivo, estar consciente, dejar que ese mensaje, no mirar el mensajero, sino que ese mensaje traspasara mi vida. Y 23 años después, le puedo decir que valió la pena soltar lo mío y tomarlo de la comunidad, soltar lo mío y tomarlo del bien común, sin pensar si me van a recompensar más adelante, pero es un principio que se cumple aquí donde sea. Si usted siembra, recoge. Y en términos muy sencillos, siempre se lo recomiendo a los muchachos en rehabilitación. Siembre bien y va a recoger. No va a recoger ahí mismo, no va a recoger ahí mismo. Yo ayer estuve sentado con la secretaria de Bienestar Social, no pensando en mí, pensando en esos habitantes de calle, pensando en esas madres que sufren, pensando todavía en los que están en consumo. Pero eso se lo recompensan a uno, dando tiempo, dando horas, dando esfuerzo, y eso lo aprendí en una fundación, en una comunidad. Y convencido estoy, sin pensar en mi propio interés, que si usted siembra, recoge. Yo sé que yo me encargo de lo de Dios y Dios se encarga de lo mío. Si usted se encarga de la comunidad, que es el bien común, la comunidad no coja lucha con usted, no se estrese por usted. La comunidad lo saca al otro lado. Así tenga que aprender cursos que usted no está muy conforme, que usted no está muy de acuerdo, que no le hablan bonito, que no le hablan con flores, que no le dicen las cosas como se las decían a usted en la casa. Pero usted se va a dar cuenta la estructura, el guerrero en el que usted se está convirtiendo y todo el equipamiento que usted se va a llevar para enfrentar las batallas de la vida, porque el proceso de rehabilitación tiene caducidad. Usted está un periodo de tiempo muy cortico en la fundación, porque usted después va a tener 20, 30, 40, hasta 50 años para darse cuenta que usted se cargó en la maleta, se puso el uniforme del bien común de la comunidad y soltó su equipaje. Pero ese equipaje no se pierde, no, ese equipaje lo coge un organismo más pesado llamado comunidad, que empieza a trabajar en beneficio de la medicina que usted y todos hemos necesitado en un momento dado. Sin a mí alguien darme un abrazo, sin a mí alguien decirme ánimo para adelante, me han cargado. Nosotros tenemos que dejarnos cargar, por eso es importante dejarnos orientar, dejarnos llevar. Por eso hay muchachos que llegan a la fundación y creen saber más que el que lleva tiempo, creen saber más que el director, que el profesional, que el pastor, que el líder. Hay unos años de recorrido, hay unos años de trayecto que no han salido como producto del azar. Hay personas, a mí me toca a menudo sentarme en el banco de la confrontación y de la mitad y decirle a las personas, venga, yo le aprendo. Y no es por ego, no es por ego, pero yo respeto unas personas que me dicen, yo tengo tantos años limpio, tienen la autoridad moral de decirle a otros, yo he caminado, he pasado por valle de sombra de muertes y aquí estoy. Y si ahí está, es por algo, es por algo. Yo no le creo a esos charlatanes de la recuperación que hablan de recuperación y no la viven. No les creo, ahí no hay bien común. Soy crítico acérrimo de esos charlatanes de la recuperación
que todavía fuman cigarrillo, que todavía se meten los pases, que son terapeutas de lunes a viernes y el fin de semana están enrumbados y después el lunes vuelven y cogen el grupo. Soy crítico de esos directores, de esos profesionales. Muchas fundaciones donde se vota el consumo permisivo, que alguien intente introducir, pero ahí mismo lo frenen, pero permisivo, salen al pueblo, salen a hacer un mandado y ahí mismo se los pegan. Ahí no hay bien común, ahí están dañando el mensaje de la recuperación. Entonces, Felipe, ya seguiremos ahí conversando. Un abrazo y continúen ahí con los aportes. Yo me imagino que si es el bien común, eso debe haber filas de aportes en este momento, filas. Yo veo todo el mundo movilizándose y todo, yo quiero eso. Yo sí anhelaba la recuperación, yo sí la pedía, yo sí la buscaba, yo sí la clamaba. Me demoré muchos años porque no había encontrado la ruta, pero cuando la encontré, sin temor, sin reproche, sin que me dijeran, sin pensar que me iban a caer, me tiré por ahí. Y hoy por hoy se lo digo con los detalles, vale la pena esos fregaderos, vale la pena esos correctivos, vale la pena esos regaños que me metían en recuperación, vale la pena esas disciplinadas que me pegaban, vale la pena esos consejos, vale la pena esas horas extensas de terapia, vale la pena todo lo más mínimo, esas madrugadas, esos esfuerzos, esas cortadas de dedos que me pegaban en la cocina, esos quemones que me pegaban en el fogón, vale la pena el día de hoy. Y no solamente me beneficio yo, mire el bien común. Hoy tengo unos padres, tengo una familia, tengo muchas personas y muchos amigos que me dicen, hermano, la hiciste, que de alguna manera los motivo al cambio. Me llaman de otros lugares y me dicen, hermano, te admiro, te admiro, te admiro. Que a veces el tiempo no me da y quisiera multiplicarme para hacer muchas cosas en beneficio de la recuperación. Pero eso es la cadena del bien. Esto se tiene que cumplir en todos. Entonces, continúen allí, Felipe. Un abrazo, saludos para todos y si ya puedo, vuelvo a entrar un poquito a la reunión. Muchas gracias, Apóstol. Sí, acá creo que han hecho una actividad y hay personas que tienen aportes sobre este tema del bien común. Entonces, en el Vergel creo que ya hay unas personas listas. Levantaron la mano. Sí. Buenos días, mi nombre es Anel Santiago. Este me aporte. En base a las preguntas pues que hizo el apóstol, ¿qué es el bien común para mí y qué significa trabajar para los demás? Se trata de tener una empatía, dejando a un lado muchos aspectos personales. Esforzarnos por el bienestar de todos, teniendo en cuenta que si cometemos errores, puedo afectar a los demás. Si yo tengo un propósito de vida aplicando el bien común, podría encontrar varios tipos de personalidades, cualidades y defectos, de los cuales personalmente se puede aprender para un bien, para construir sin olvidarse que tenemos una sociedad que nos espera. El bien común debe estar por encima de mi conveniencia. El funcionamiento grupal es un poco complejo, prácticamente trabajo para los demás y viceversa, por lo cual todos tenemos un beneficio en común. Pues este era mi aporte en base a lo que hablaron sobre el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí hablo de una parte que dijo el apóstol ahora y que tiene que volverse como en uno de los principios que tenga el estar en un proceso de rehabilitación y que es que hay unas cosas que priman sobre mi conveniencia, que hay unas prioridades y suena muy contradictorio y todo, que las prioridades de uno a veces ni siquiera tengan que ver con uno, porque entonces la persona dice, no, pero qué gracia.
pero precisamente algo que estaba apagado y que estaba quieto en una adicción era pensar en los demás. Es algo que por eso precisamente dentro de una comunidad es que uno hace su proceso. Para uno también pensar en otros y no para pensar en la conveniencia del otro, sino para pensar en un bien común, o sea, en algo que involucre a todos. Entonces, sigamos con los aportes. Buenos días, mi nombre es Carlos Zuluaga. Ya. Buenos días, mi nombre es Carlos Zuluaga. Desafortunadamente, hoy en día es muy común el individualismo, cosa que dificulta el bien común. Cuando se busca el bien común, es necesario dejar el individualismo y ese pensamiento unifocal, como lo expresa el científico y psiquiatra Augusto Curry en su libro, y tener un pensamiento multifocal donde el cual las ideas se miren desde distintos puntos de vista y así aportar la mejor idea al grupo en donde se encuentra, a la sociedad, al grupo de personas del colegio, de la familia. En nuestro caso, en el proceso en que nos encontramos, no solo debemos hacer las cosas que nos mandan, sino las que no nos asignan. Y para así siempre estar buscando el bien común, aprendiendo a estar en un mismo sentir, para lograr hacer un exitoso proceso y poder salir nuevamente a la sociedad, proyectando en su bien común y en el de los demás. Gracias, ese es mi aporte. Muchas gracias. Es importante darle como esa importancia, así como se tomó este tema para realizar una escuela, entender que el bien común va mucho más allá y que el bien común, yo creo que el bien común nos puede dar identidad también, nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, porque a veces para las cosas que nosotros queremos lograr, a veces no damos lo mejor. Por lo menos hay personas que piensan en sobrevivir de cualquier manera en la calle. Dicen, yo no voy a consumir, pero yo sobrevivo haciendo esto, haciendo lo mismo que ya hacía. Y el bien común a veces me lleva a, a que yo tome una forma en la que yo pueda hacer una ayuda a cualquier tipo de persona, así sea una persona preparada, porque es que una persona, por lo menos hay cualquier persona que está recuperando, como está diciendo el apóstol ahorita, si piensan en el bien común, piensan en aportar, no piensan en que es que yo apenas llevo un tanto tiempo, es que yo todavía no sé, que me da pena, sino que piensan que es valioso lo que pueden aportar, pero también tratando de conectarse cada vez más con un bien común, que un bien común yo creo que se encarga de darle forma a uno y darle forma a uno conforme al crecimiento que uno tiene alrededor. Entonces, si uno se rodea bien, pues yo creo que el mismo bien común se encarga de hacer que uno crezca también, porque se encuentra bien rodeado. Entonces, pues sigamos con los aportes que tienen ahí preparados. Acá tenemos un aporte, ya seguimos con las demás personas que quieren también expresar. Buenos días, mi nombre es Jonathan Alexander Portal. Para mí el bien común es desde el día que yo tomé la decisión
que un amigo en Tagua me invitó para un centro de rehabilitación proyectando generaciones y yo tomé la decisión, como cuál, como salir de lo donde yo estaba, del velo que yo tenía, del barro donde yo no quería volver. No volver a retomar los malos caminos, volver a tomar los caminos de Dios, volver a hacer las cosas como Dios lo manda, no como uno lo quiere, volver a ser un ejemplo para mis sobrinos, para mis sobrinas y para las personas que más me quieren en el pueblo. Eh, También puede ser una ayuda hacia una persona que lo necesita, como puede ser que no pueda hacer sus cosas o que uno le nazca el corazón, ayudárselas a hacer. Eso es un bien común para mí. Muchas gracias, ese es el aporte de la de Carlos. Dios la bendiga. Gracias, Montal. Nosotros, por lo menos en esta sede, tenemos un compañero que hay que ayudarle a ciertas cosas, que hay que estar pendiente de él. Y hay 3 personas que se rotan esa responsabilidad y que no solamente, y que yo les he dicho, acá usted no solamente vino a pensar en usted, porque desde el primer día que uno llega aquí, hay otros que están pensando en uno. A mí eso me motiva a pensar en otros. Si yo llegué a un lugar en unas condiciones en las que nadie me quería cerca, en las que ni yo mismo quería estar rodeado de personas, y llegan otros y le dicen a uno bienvenido, y uno después se le olvida cuando otro necesita ayuda. O sea que el bien común, desde que uno entra a una fundación, ahí ya es bien común porque hay otros que lo están recibiendo a uno. Hay otros que le están diciendo, haga esto así, no haga esto así, qué necesita, qué le falta, necesita una crema dental, un cepillo, un jabón, un papel, tiene sábana, y empieza uno a ver que otros dan de lo de ellos para uno. Y así usted pueda llevar el tiempo que sea, sigue habiendo personas, aunque usted no lo note, que dan de lo de ellos por uno. Y el bien común es simplemente uno reconocer eso para uno empezar a seguir eso. Y que uno sea un generador de ese comportamiento también. Y eso puede servirle mucho a una persona. Entonces, eso también puede ser un motivo con el que usted no diga, no, es que el bien común conmigo nunca ha estado, sino que el bien común siempre está ahí. Cuando uno está en un proceso de rehabilitación, el bien común siempre está apuntándolo a uno y como dándole turno a uno, así como yo estoy dando turnos para los aportes, el bien común también le va dando turno a todos, de decirle, ya le dimos a usted, dele a otro. Y vaya construyendo una cadena en la que usted se vuelva alguien significativo para otras personas por medio de la recuperación que usted ha dejado que otros le entreguen. Entonces, un día se mantiene la mano levantada. Muy buenos días, a la Escuela de Sabia, los que están conectados. Mi nombre es Oscar Estacio. Pues yo quería dar un aporte, ¿no? Porque pues estos días hemos estado hablando del bien común y para nadie es, con lo que habló el apóstol ahora digámoslo así, un cuento o una fábula de que el bien común no es solo estar rodeado con personas, sino ser, o sea, como se dice, juntos, pero no revueltos, no, sino ser la diferencia en cuanto a esas personas. ¿Por qué? Porque una comunidad la pueden conjugar 2, 3 en adelante, ¿sí o no? Pero
Pero cuando uno se da cuenta que primero es Dios, segundo es el prójimo y el último es uno entra a hacer un bien común. ¿En qué sentido? No hacer de la rosca, sino a marcar diferencia, no marcar diferencia, no hacer de la rosca, sino marcar diferencia en el entorno. ¿Por qué en el entorno? Porque es que el mundo es recíproco, lo que usted da, usted recibe. ¿Sí o no? Cuando nosotros llegamos a una comunidad, como usted decía, mi líder, muchos llegamos mal encarados porque llegamos de en contra de voluntad, otros llegamos con buena actitud. Y otros compañeros sacan un cepillo, una crema, un champú, o un pantalón, una camisa, unas chanclas, un jabón, para hacer sentir no solo bien a esa persona, sino para recibirlo. Así la persona tenga un acudiente o no, se le recibe con ese amor. Pero hay personas que llegan con una actitud que, bueno, gracias, pero que no quieren hablar con nadie, no quieren opinar nada, no quieren dar un aporte, no quieren ayudar en un aseo, no quieren, o sea, negadas totalmente, ¿sí o no? Y esa comunidad, él no se da cuenta que él estando en esa comunidad, todos estamos casi por un mismo sentir, que es el cambiar, que es dejar las drogas, porque si usted se da cuenta, la droga es degenerativa. Y el bien común nos lleva a usted a recuperar la forma de hablar, de sentarse, de vestir, de ver, de oír, de pensar, de hablar. ¿Sí o no? Ese bien común lo hace la comunidad, porque ese bien común usted afuera lo pierde cuando usted está en la droga. Usted está en la droga y ese bien común usted, como todo el mundo vive esparcidos en lo suyo, usted ese bien común lo vuelve, como decíamos ahora, personal. Usted solamente piensa en usted, primero yo, segundo yo, tercero yo, y a usted se le olvida todo lo demás. Es tan fuerte ese vínculo de bien común negativo que usted forma en usted que hasta el lazo con sus seres queridos lo pierde, sus hijos, sus padres, sus abuelos, sus primos, etcétera. ¿Sí o no? Cuando usted entra a la comunidad o al bien común, usted ya ve que acá usted quiere ser, como decía ahorita el apóstol, ese buen hijo, ese buen esposo, ese buen hermano, pero no se trata de serlo, sino que con uno con los hechos lo aplique. ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, hoy por hoy, esta es mi tercera entrada aquí y créeme que no me enorgullezco de decirlo, sino que yo no estaba aplicando el bien común. Porque si yo hubiese aplicado el bien común, por mucho que le hubiera hecho 2, 3, 18, el tiempo que fuera, el bien común me lleva a tener sentido común, a saber hacer las cosas correctamente, a ir por los canales que debo de ir, a no pasar ni juntarme con lo negativo. Nosotros llegamos a una comunidad y usamos a ese bien común solo para juntarnos con esa negatividad. Y eso hace que el amigo, a veces sí le recibimos consejos, a veces sí le recibimos ayuda, a veces sí le recibimos, nos prestamos, no nos tapamos, pero si viene de pronto en las comunidades, si uno viene el líder, viene el hermano mayor, viene el líder de apoyo y te llama la atención o te lo hace ver de una manera con amor responsable, lo tomamos a mal, porque nos están haciendo ver un bien común y como no estamos en ese canal o en ese mismo sentir con él, entonces lo tomamos a mal. Entonces yo creo que ese bien común nos reviste, nos transforma, nos cambia, nos regenera de adentro hacia afuera. ¿Sí? Y cuando usted empieza de adentro hacia afuera, obviamente al usted dar con un comportamiento, con un buen sentir, de hacer las cosas con una buena actitud, usted empieza a recibir, no por sus familiares, ¿sí o no? Usted empieza a recibir a corto o a largo plazo, ya sea de un ser que estaba por fuera y usted hace años no veía, a esas personas que dejaron sus hijos abandonados, se los traen, a esa mujer o a ese hombre que usted le rompió el corazón, se comportó mal con él, de hecho está para vender, viene y le da una ayuda o se preocupa por usted, porque es que eso es lo que hace el bien común es recíproco y de lo que usted recibe. Entonces yo creo que esto realmente es importante,
yo creo que Estacio, se le fue la señal. Se le fue la señal y se le entrecorta a Estacio, por favor. Hola. Sí, señor. O seremos nosotros acá, o será a mí que me falla. No, sí, acaban de cortarse. Ya está por ahí a nuevamente Estacio, o servir, la señal le no falló. esperando algo a cambio. Estacio, ¿me Señor, escucha? ¿Me escucha? ahí lo- Por eso, ¿me escucha, Estacio? Estacio, ¿me escucha? ahí- sí, señor, ahí lo escucho, sí, señor. Sí, señor, ¿me escucha usted? Por eso, me gustó mucho lo del bien común, pero también me gustó mucho lo del sentido común. O sea que ahí ya nosotros tenemos algo que se llama conexiones neuronales. Y nosotros a veces estamos en la fundación, pero no conectamos, porque todavía prima el interés personal que el bien común, ¿sí o no? Sí, señor. Si yo tengo dificultad para exponer una situación, comunicar una anomalía dentro de la organización o dentro de la fundación, si yo tengo dificultad para limpiar, nosotros decimos límpiese, limpiar. ¿El grupo me puede ayudar? Claro, sí, señor. Si a mí se me dificulta denunciar, porque en la fundación toca denunciar y eso es falta de carácter. Sí, claro. ¿Ya? ¿El grupo me puede ayudar? O sea, la pregunta es dentro del bien común y el sentido común. ¿Eso Sí, claro. me puede dar el empujonazo? Un Sí, ejemplo, a mí se me dificulta hablar, a mí se me dificulta expresar, comunicar, y el grupo me puede ayudar sí, sí, señor, claro. como para colocar una idea. O sea, esto se abre mucho. O sea que el grupo me puede ayudar a entender que en rehabilitación o en la comunidad o en la fundación no existen los sapos. ¿Será que el grupo me da esa ayuda? Claro, el grupo le dará esa ayuda, porque es que no es que sean sapos, sino que es que lo van a orientar a algo que usted, en medio de su ignorancia, en medio de su yo, en medio de solo usted, no está viendo. ¿Sí o no? Que es algo que de pronto a mí muchas veces a mí me pasó. Y el grupo lo va a orientarlo. El grupo no lo va a amenazar de muerte, ni eso, sino que solamente lo vas a orientar a ese error que usted está teniendo una falla que realmente está equivocada. Entonces ahí empezamos a hablar de beneficios. Entonces, ¿qué me falta a mí? Por ahí aportó Hanner, sino que vamos a seguir profundizando eso, vamos a seguir ahondando. ¿Qué me falta a mí? ¿Qué le falta a mi versión que el grupo me lo puede aportar? ¿Qué principios y valores? Tome nota, Felipe, ¿qué principios y valores yo carezco? Puedo carecer de honestidad. Siempre digo, ¿por qué se tienen que perder las cosas en la fundación? O sea que el grupo, yo no lo tengo, pero yo tengo que ver reflejado eso en el grupo y yo tengo que buscar la manera de incorporarlo. Habilidades, comunicación asertiva, responsabilidad. Muchos no son responsables todavía con la tarea, con la delegación. Muchos dejan el puesto tirado. Supongamos, yo estoy en un trabajo. También quisiera hablar de eso. Yo estoy en un trabajo y yo llegué con una emoción, tristeza. Y la tristeza puede llevarme a mí a que yo no cumpla con mis deberes.
Y si viene el jefe, viene el patrón y yo no estoy cumpliendo con mis deberes, ¿qué pasa? Te va a llamar, o sea, te va a decir qué te pasa, oye, te va a llamar no la atención, pero pues sí te va a preguntar como con bien común, que qué sucede, haciéndolo entrar en razón y como decíamos, con sentido común a lo que está. O sea, el jefe, el bien común es que él me paga para que yo trabaje, ¿sí o no? Sí, claro. Yo estoy en la fundación para rehabilitarme, esa es mi responsabilidad. Yo no le estoy haciendo un favor y que eso quede clarísimo. Sí. El que piensa así está mal. Muchos creen que le están haciendo un favor a los demás. Muchos creen, es que ahí le colaboré, apóstol, me dijo una vez un muchacho. ¿Usted cree que la colaboración es para mí? ¿Que el beneficio es para mí? No, no, ¿Que el señor. beneficio es para su mamá, para su... Entonces, si estamos hablando de responsabilidad, o sea, este cambio es por mí. Sí, desde luego. Que va a haber un conjunto de personas que se van a alegrar, que van a ser felices, que se van a recibir ese resultado. Claro, porque no somos solos, ya lo hemos dicho. Entonces yo tengo que mirar cómo conecta esto y cómo el grupo, si a mí me falta disciplina, Felipe, si a mí me falta orden, si a mí me falta aseo, porque todavía hay personas con las medias que se paran solas. He visto en la fundación personas que prefieren botar la ropa que lavarla. Veo almohadas, veo tendidos, curtidos, percudidos. ¿Será que el grupo me puede aportar eso que a mí me falta? Claro, sí, señor. Si a mí me falta identidad, tú hablaste de sentido común. Sí, bien común y sentido común. ¿Será que el grupo me puede seguir aportando eso a mí? Sí, sí, señor. Pues a mí me lo han aportado y hay cosas que, por ejemplo, cuando yo soy intenso y todo, y yo me doy cuenta, por ejemplo, he estado trabajando en eso y el grupo, porque si yo pienso en yo decir, no, que no, es que nadie me escucha, no, y el grupo, porque es que yo no me he estado examinando, pero el grupo me está viendo. Entonces yo ya empiezo a entender que no es todo cuando yo quiera ni cuando a la hora que yo diga, sino que ya llegará su momento, ¿sí me entienden? Y el grupo me lo está haciendo ver de una buena manera, entonces yo estoy entendiendo eso. Pues hoy el grupo se lo hace ver a uno, porque Y cuando a mí usted me trabaja, falta humildad, claro, Estacio, muy valioso. Si a mí me falta humildad, si a mí me falta escucha, ¿el grupo me lo puede aportar? sí señor, Claro, porque nosotros llegamos con muchos vacíos y llegamos con mucho desorden en nuestra vida a la recuperación. Y vuelvo y le digo, nosotros ponemos algo, pero el grupo siempre va a poner más en beneficio de nosotros. Por eso se llama comunidad. Entonces, yo realmente busco es que reflexionemos, que pensemos, que nos sensibilicemos y que nos concienticemos y que quitemos todas esas cantidades de barreras que ponemos en el proceso de rehabilitación, esa cantidad de barreras, de limitaciones que ponemos. Yo me voy a escarbar, yo me quedo en este momento escarbándome. Estoy dando lo que tengo que dar. Considero que doy, me sí, sí, esfuerzo, aprendí el trabajo en equipo, aprendí de sacrificios y la doy toda por la recuperación. Pero automáticamente estoy cuidando, estoy protegiendo, estoy blindando, estoy fortaleciendo mi propio proceso. Pero apóstol, y hoy me algo que yo, escarbo. sí señor, algo que le entendí a usted que es que el bien común siempre lo va a llevar a uno a ser un referente en en algún lugar, y por eso es que uno ya después empieza a recibir de la comunidad, porque uno primero trabaja hacia la comunidad y después ya la comunidad le empieza a dar a uno. Es por eso que uno se vuelve un referente. Entonces, así es, Estacio. Entonces vamos a tener más aportes. Yo creo que la siguiente semana vamos a seguir con el tema y no es solamente expresarlo, sino que podamos hacer esa autorreflexión hacia el interior
¿Qué necesito añadir? ¿Con qué necesito conectar? ¿Qué me están aportando de allá para acá? Porque a veces, a mí el que me hacía llorar en rehabilitación, que fue un líder que me atormentaba todos los días, hoy por hoy entiendo que esa persona me llevó al crecimiento, me llevó a dar más de mí que el que me sobaba el hombro, que el que me alcahueteaba, que el que era permisivo conmigo, que el que yo le decía, uy, no quiero hacer nada, uy, no, estoy cansado, y me decía, no, hágale, tranquilo, deja ahí que no pasa nada. Ese no me llevó a crecer. Hoy por hoy, dentro del bien común, yo entiendo quién fue el que pulió, quién fue el que me ayudó con esos defectos de carácter, quién fue el que me ayudó a modificar conductas y comportamientos en mi vida. Ahí vamos a enfocarnos, ahí nos vamos a escarbar, nos vamos a esculcar un poquito, vamos a hacer esa introspección, porque clasificamos. Este me sirve, este no me sirve, este lo quiero y este no lo quiero. Y hay cosas que uno no puede elegir. Así usted no acepte a sus papás, usted no los pudo elegir. Así usted no esté de acuerdo con sus papás, usted no los pudo elegir. Le colocaron el que usted necesitaba. Y así usted le haya tocado un papá pobre y humilde, o que no estuvo pendiente o atento a usted, ese es el que le corresponde a usted. Así usted quiera tener un papá millonario como Ardila Lule, usted tiene que aceptar el que le correspondió. Por algo se lo pusieron allí, y ese también hay que amarlo y ese también hay que respetarlo. Asimismo, nosotros hacemos unas clasificaciones en el proceso de rehabilitación. Así como cuando clasificamos la comida, yo como esto y esto no como, yo como esto y esto no como, el bien común, la boca nunca va a decir no, yo mastico solamente hamburguesa. Yo no voy a masticar ensalada. Yo mastico solamente un dulce, una chocolatina Jumbo Jet, pero yo no voy a masticar un remedio. La boca trabaja para el cuerpo, la boca trabaja para todo el organismo. Y ahí es donde tenemos que, además me gustó, Estacio, de tener sentido común, de tener bien común, también sentido común. Entonces, como vamos a quedar modo reflexivo, vamos a dejar allí 9:30, familia. Gracias a todos los que se conectaron, bendiciones para todos, gracias por todos los que quieren crecer, quieren recibir medicina, por todos los que quieren quitar todos esos impedimentos y esas barreras, y por todos los que están luchando por su transformación. Dios los bendiga a todos, feliz resto de día y bendiciones para todos. Vamos a dejar allí, nos vemos nuevamente el día lunes con más aportes y con más opiniones de este tema que es importante y es necesario para el proceso que estamos llevando. Bendiciones para todos, feliz resto de día. Chao, chao.